sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Bueno, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Dígale a la persona que está a su lado: Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Hoy el Señor ha puesto un tema en mi corazón y yo quiero invitarlo para que usted pueda disponer su mente, su corazón. Vamos a iniciar este tiempo en oración, entregándoselo a Él, y que Él sea preparando nuestros corazones, pero también que esa semilla que hoy va a ser plantada, que su palabra pueda dar fruto al 100%. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hoy nos has traído hasta aquí, Señor, con bien. Venimos con hambre y sed de justicia, Señor. Gracias porque tú alimentas tu pueblo, Señor, porque tú, en medio de la alabanza del pueblo, Señor, estás renovando, estás transformando, Señor, estás obrando de manera especial en cada uno de nosotros. Pero también creemos, Señor, que en medio de la predicación de tu palabra, Señor, tú también estás obrando en nosotros, Señor. Permite que esta palabra, Señor, que hoy va a ser plantada en mi corazón, pueda dar fruto al 100%. Que hoy podamos ser, Señor, lo que tú quieres que seamos, Señor. No simplemente oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella, Señor. Ayúdanos a vivir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder darte gloria, honra y honor con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar. Toma el control en este lugar, en este momento, Señor. No permitas que nada nos distraiga. Toma control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, Señor. Y queremos estar enfocados 100% en ti, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, gloria a Dios. Quiero invitarlos para que por favor abran sus Biblias, enciendan sus Biblias digitales en el libro del profeta Ageo. Hoy vamos a estar meditando en esta palabra, así es que abra su Biblia para los que tienen su Biblia física en el libro del profeta Ageo. ¿Cuántos creen que el Señor va a hablar hoy? Amén. También lo creo. Libro de Ageo. Para que usted lo pueda encontrar más fácilmente, se ubica en Mateo, y antes de Mateo está Malaquías, Zacarías y Ageo. Es el segundo libro más pequeño de la Biblia, quizás por eso es un poquito más complejo ubicarlo. Son simplemente 2 capítulos, pero son 2 capítulos que tienen un mensaje muy poderoso para nosotros en esta mañana. ¿Lo tenemos? Ageo, el profeta Ageo. Hace aproximadamente un mes, el Señor nos dio la posibilidad como familia de ir a visitar a nuestros cuñados a Viterbo. Es un pueblo que queda cerca de Pereira, no lo conocía, un pueblo muy especial. Ellos están trabajando ahí en una nueva obra y el Señor nos dio ese privilegio de poder ir a visitarlos, conocerlos, cómo va la obra que el Señor está abriendo ahí. Y el Señor hizo algo especial en ese viaje, porque podría decir que yo tengo una personalidad bastante particular. Yo soy de los que, si tengo la costumbre de ir a que alguien me corte el pelo, ya voy con el cabello. Yo soy siempre enfocado solamente para esa persona. No me gusta que nadie más me corte el pelo. Entonces en Bogotá tenía a la persona, ya tenía muchos años con él. Cuando Dios me trajo aquí a Cali, tuve una búsqueda y hasta que lo encontré. Y digo que el Señor hizo algo muy especial en ese tiempo en Viterbo, porque me movió, y yo digo que el Señor es soberano y Él es providencial en todo lo que hacemos. Cada una de nuestras acciones están movidas por Él. Y el Señor me movió a cambiar de barbero, a cambiar de sitio. Y fue algo muy extraño para mí, porque yo pensaba, ¿pero por qué? Pero el Señor me dijo, no, ve. Y resulta que mi cuñado
que es el que está levantando la obra en Viterbo, está discipulando a un muchacho, y ese muchacho tiene como profesión, pues tiene una barbería. Y él me contó y me dijo, vea, estoy discipulando a este muchacho tal, y él es peluquero, es barbero. Y a mí me quedó sonando eso, y yo llegué a Viterbo con la mentalidad de ir a cortarme el cabello allá. No sé por qué, pero el Señor puso eso en mí. Y al final entendí que había un propósito, porque cuando llegué pues era una barbería muy pequeña, una sillita pequeña. El muchacho era muy especial, muy hablador para mi gusto, porque yo normalmente soy muy callado, no hablo mucho. Casi no me gusta hablar con nadie, y el barbero sí tenía esa particularidad, hablaba hasta por los oídos, le salían letreros. Y en medio de esa conversación, en donde él fue el protagonista principal, empezó a contarme acerca de su vida. No sé, creo que Dios me ha dado ese, no sé si es un don, pero en este tiempo que he tenido la posibilidad de hablar con mucha gente por las entrevistas del colegio y cosas que hemos hecho en el ministerio, siento que el Señor me ha dado una apertura para que la gente abra su corazón. Empiezan a contarme cosas, y el Señor de una u otra manera también me usa para dar aliento, para predicar la palabra. Entonces este muchacho empezó a abrir su corazón y a decirme, es que yo soy cristiano, yo nací en un hogar cristiano, mi tía es la pastora aquí del pueblo, él se congrega en la iglesia Cruzada Cristiana, y yo siempre he estado en la iglesia muy animado y muy conectado con el Señor. Y empezó a contarme acerca de su profesión, y soy peluquero, pero también estoy estudiando algo de marketing, pero también voy a empezar a estudiar algo de sistemas. Mejor dicho, ese muchacho se veía muy animado, y le dije, ay, ¿cómo va si estás sirviendo en la iglesia? Me dice, no, en este momento no estoy sirviendo, precisamente por tanta carga, tenía la agenda muy apretada, muchas responsabilidades. Y al final de la conversación pude notar algo en la vida de este muchacho, y es que él nació en un hogar cristiano, pero en la medida que él fue creciendo, su agenda personal, sus actividades también fueron creciendo, y de alguna u otra manera la relación con Dios en su vida se empezó a ver desplazada. Entonces yo le dije, ¿te estás congregando? ¿Estás yendo a la iglesia? Estoy yendo por ahí una vez al mes porque estoy ocupado, tengo que estudiar, y cuando no estoy estudiando me toca trabajar, entonces una vez al mes. Y como voy a empezar otra carrera, entonces posiblemente no pueda volver los domingos, voy a tener que buscar una iglesia en donde se congreguen entre semana, o voy a mirar a ver qué hago. Entonces él tenía en su corazón quizás seguir esa relación con el Señor, pero pude darme cuenta de algo que como iglesia estamos sufriendo. En general, los cristianos estamos, digamos, fallando por no tener el orden de nuestras prioridades. Tenemos un desorden en las prioridades, y entonces nos vamos llenando de actividades, y al final, sin darnos cuenta, vamos desplazando lo más importante, y es nuestra relación con Jesús, el poder congregarnos, el poder venir a la iglesia, a alabar y a recibir la palabra. Y creo que eso es algo general, y yo creo que ese fue el motivo por el cual el Señor me llevó ahí, porque pues tuve la posibilidad también de aconsejarlo y de decirle lo que el Señor tenía para él. Pero Dios usó ese momento y esa situación especial de mi pelo para poder tener un análisis y un termómetro de lo que está pasando ahorita en la iglesia cristiana, y que quizás ha pasado en mi vida, y creo que también en la de ustedes, y que es bueno que podamos hoy reflexionar, ¿no? Para eso estamos acá, el Señor nos habla, el Señor nos llama la atención, y es precisamente que el título de este mensaje es Primero lo primero. Dígale a la persona de al lado, primero lo primero. Y es precisamente que vamos a ver este tema de primero lo primero acá en el libro de Ageo. Es un profeta que se le llama profeta menor, no porque sea de un menor rango entre los profetas, sino porque su
escritura es más corta que la de otros. Entonces, profetas mayores decimos que es Isaías, que es Jeremías, porque tienen escritos más largos, ¿no? Y ya empiezan los profetas menores con escritos mucho más cortos. Dentro de esos está Ageo. Y este es el libro en el cual vamos a meditar hoy. Así que como sé que ya tiene su palabra abierta en el profeta Ageo, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1. Dios está llamando al orden. Dios nos está diciendo en esta mañana, primero lo primero. No podemos caer en el error de tener nuestras prioridades en desorden. Capítulo 1, versículo 1 dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Y es importante para que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos hoy por medio de su palabra, lograr saber el tiempo y el contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel cuando Dios habló por medio del profeta Ageo. Era un tiempo muy especial porque el pueblo había tenido la posibilidad, por decreto del rey Ciro, de volver de la deportación, ¿no? ¿Recuerdan que Israel fue llevado cautivo a Babilonia? Fueron 70 años, y pasados esos 70 años, por soberanía de Dios, el rey del imperio persa liberó al pueblo, dio un decreto. Les dijo: ustedes pueden volver a su tierra, a edificar el templo, a edificar su ciudad. Y así es que ese es el contexto en el que se encontraba el pueblo en este tiempo. Ellos retornaron nuevamente a su nación, a Jerusalén, con una misión muy clara, muy específica, y era pues la de reconstruir, reedificar el templo y los muros de la ciudad. Esto ocurrió más o menos, y voy a dar fechas porque es importante para que podamos entender. Esto ocurrió aproximadamente en el año 538, el decreto del rey y el retorno del pueblo a casa. En el año 536 ya estaba el pueblo establecido e inician las obras de reedificación 2 años después. Y esta obra inicia con gran júbilo y con gran alegría. Entonces, si vamos a leer a Ageo, obligatoriamente vamos a tener que leer el libro de Esdras. Entonces no lo vamos a hacer acá, pero sí lo vamos a dejar como tarea, que usted esta semana pueda meditar en el libro de Esdras y pueda tratar de entender cuál era el contexto de lo que estamos aprendiendo y lo que el Señor nos está hablando hoy. En el 536 inicia la obra de la reedificación del templo. Esdras 3 dice que la obra empezó y el pueblo estaba muy gozoso. El pueblo gritaba de júbilo, había mucha esperanza, mucha fe, porque la gloria de Israel, el templo de Israel, iba a ser nuevamente levantado. El pueblo estaba muy, pero muy animado. Pero en el año 534, antes de Cristo, ocurrió algo inesperado. Y es que en este año la obra se detuvo. Y se detuvo por una razón principal, y es que el pueblo empezó a experimentar una oposición por parte de sus vecinos y principalmente por parte del pueblo samaritano. De ahí es de donde viene la raíz de esa diferencia que había entre los judíos y los samaritanos. Recuerdan que cuando leemos los evangelios
se hace mención acerca de esta división, de esta contienda que había entre ellos. Ni los judíos pasaban por los samaritanos, ni los samaritanos pasaban por el pueblo judío. Había una barrera. Y es por eso que Jesús, cuando va a tener su conversación con la mujer samaritana, antes de iniciar esta narración, dice: me es necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y en esa conversación, en esa acción de Jesús, esa división se rompió. Él vino a reconciliar estos dos pueblos. Pero esta oposición y esto que experimentó el pueblo de Israel fue principalmente motivada por los samaritanos, por este pueblo. Y este libro de Ageo que vamos a leer fue escrito en el 520, o sea, pasaron aproximadamente 14 años. El pueblo llevaba un tiempo de 14 años con las obras detenidas. Se paró la obra. El pueblo se dedicó a otras cosas por la oposición y por la adversidad que empezaron a experimentar. Vamos a leer nuevamente el versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, si usted está leyendo una versión con traducción del lenguaje actual, quizás va a decir que es agosto. En agosto del segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y acá quiero hacer una pausa y quiero hacer una distinción, porque me llama mucho la atención cómo la palabra del Señor viene de una manera general para el pueblo, pero también es muy específica, y lo vamos a ver a lo largo del libro, en mencionar a Zorobabel y en mencionar a Josué. Los dos tenían un cargo de liderazgo. Zorobabel hacía las funciones de gobernador, y este hombre era muy especial porque más adelante quizás podamos verlo. Zorobabel era una figura de Cristo, y si ustedes leen la genealogía que está en Mateo y en Lucas, van a encontrar su nombre ahí. Y Jesús viene de este linaje, ¿no? Zorobabel también venía del linaje del rey David. Y él representaba mucha esperanza para el pueblo, porque había una promesa de establecer el reino de los cielos por medio del trono de David, ¿no? Había esa promesa de levantar el rey, y si Zorobabel era descendiente de David, posiblemente él iba a ser quien iba a tomar ese lugar de autoridad y volver a establecer el reino de Israel. Él tenía una función muy importante, y era la de gobernar. Pero también había otro líder que tenía una función muy importante, que es ¿quién? Josué. Y la función de Josué era más sacerdotal, ¿no? Que al final también Josué viene siendo una figura de Cristo, ¿no? En el libro de Zacarías. Pero me llama mucho la atención cómo Dios hace hincapié en estos dos hombres, en estos dos líderes, y nos llama también la atención en que el Señor habla no solamente al pueblo, sino también habla principalmente al liderazgo. El liderazgo también tiene esa parte de responsabilidad, pero también tiene esa parte de poder estar a cargo del avance de la obra, ¿no? Por eso es que es tan importante que oremos por nuestros pastores, por nuestro liderazgo. Creo que esto lo vimos también en el curso de ministerios de apoyo. El Señor usa a los líderes, están todos con una visión, y el liderazgo y el pastor tienen esa función y esa responsabilidad de avance de la obra. Entonces me llama mucho la atención esto. En el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces, como ya lo mencioné, el pueblo estaba estancado, la obra se paró. Y aquí lo que está diciendo el Señor, y Él está citando, no sé si el pensamiento del pueblo o ese era el eslogan del tiempo: no ha llegado el tiempo, no es el tiempo de construir. No lo dice el texto, quizás era el pensamiento del pueblo, y sabemos que el Señor conoce los corazones, pero el pensamiento general era: no ha llegado aún el tiempo, este no es el momento. La casa de Jehová
para nosotros en este momento no tiene importancia. Este no es el tiempo. ¿Por qué? Porque hay oposición, porque hay adversidad. Entonces, la mejor manera de no enfrentar esa oposición y estar en un estado de comodidad es decir, no es el momento. Y pasaron casi 14 años en donde el pueblo experimentó este pensamiento. No es el momento. ¿Por qué? Por la oposición. En medio del trabajo estaban teniendo oposición. Esto trajo desánimo al pueblo. Esto trajo, digámoslo así, un letargo espiritual, un adormecimiento espiritual, lo que llevó al pueblo a decir, no es tiempo. Ahora, si lo hablamos en términos generales y traemos una aplicación para el hoy, podríamos decir que quizás muchos de nosotros en algún momento nos hemos encontrado así. En términos generales tratamos de iniciar proyectos, ya vamos el primer mes del año, muchos han puesto en su corazón y en sus metas el ejercicio, las dietas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Todo bien? Hasta ahora va el primer mes, ¿no? Lo que pasa es que tenemos en nuestro corazón, y creo que eso hace parte de nuestra personalidad caída, que en la primera oposición, en la primera obstáculo, tenemos esa tendencia a abandonar, sea lo que sea que arranquemos. Estudios, gimnasio, trabajo, lo que sea, en términos generales, hay esa tendencia en nosotros, y el Señor nos llama a ser perseverantes, y creo que eso ya lo hemos podido hablar también. Pero también, ya en términos más espirituales, y lo que el Señor nos quiere hablar hoy, el templo para el pueblo de Israel representaba algo muy, pero muy importante. El templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Así como el tabernáculo en el desierto en su momento representó y estaba la gloria de Dios ahí, el templo seguía representando esa misma gloria y esa misma presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, el abandono de la obra representa una falta de preocupación y una falta de deseo por la presencia de Dios en el pueblo. Se perdió esa preocupación, se perdió el deseo. Yo trato de imaginarme cuando llega el pueblo después de 70 años de cautiverio nuevamente a casa con un propósito claro y establecido, y era levantar el templo nuevamente. Era alegría, felicidad, y el pueblo estaba muy gozoso, de verdad. La palabra dice, se unieron como un solo hombre, y el grito se escuchaba por todos lados, gritos de júbilo. Algunos lloraban de decir, ay Señor, ¿por qué lo pasado? Pero ahora tu gracia y tu favor nuevamente están aquí, vamos a empezar. Pero se levantó la oposición y entraron en ese letargo espiritual. ¿Cuántos podemos identificarnos quizás con eso en nuestra vida? No solamente en términos generales, sino también en términos de nuestra relación con Dios. Al inicio de año proponemos en nuestro corazón, Señor, este año quiero ser un hombre de más oración. Este año quiero ser un hombre de más ayuno. Este año voy a levantar un altar familiar. Lo estaba haciendo 2 veces en la semana. Este año lo tengo programado 5 veces a la semana. Me voy a meter más contigo. Ese va a ser mi propósito para este año. Pero en la primera oposición, en la primera carga laboral, en la primera actividad que se nos cruza en el camino, podemos llegar a tener esa tendencia a abandonar y a decir, no ha llegado el tiempo de eso. No ha llegado el tiempo de eso. Quizás no es el momento, quizás es el otro año. Quizás este no es el tiempo, estoy para capacitarme en otras cosas, pero lo que propuse en mi corazón de tener una comunión más profunda con Dios, este año no va a ser, prefiero aplazarlo para el próximo. Y si nos damos cuenta, el pueblo de Israel ya llevaba 14 años. ¿Puede pasar lo mismo con nosotros? Que caigamos en esa pereza espiritual, que caigamos en ese error de darnos por vencidos en el primer obstáculo, en la primera oposición. Pues el pueblo de Israel lo experimentó, y el Señor hoy nos habla y nos anima para que podamos meditar en esto, ¿no?
es palabra del Señor. Y esto está escrito como ejemplo, ¿no? Lo hemos leído en Corintios. Estas cosas estaban escritas como ejemplo. Y el Señor nos habla acerca de esto y nos enseña. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros corazones. Ahora, uno creería que ese abandono y ese letargo espiritual también sea algo general en nuestra vida, ¿no? Pensaría uno, si no vamos a trabajar en la edificación del templo porque hay oposición, seguramente no vamos a poder hacer nada más tampoco. Vamos a estar en un estancamiento y en una quietud. Pero para sorpresa de nosotros, y nos lo está narrando aquí el texto, el pueblo abandonó la obra, la edificación del templo, la reedificación del templo, y se dedicó a otras cosas. Y esto es en lo que nos llama la atención el Señor en el texto. El pueblo se dedicó, dice en el versículo 4, a habitar en vuestras casas artesonadas. Una versión más actual dice habitar o a vivir en sus casas lujosas. Se dedicaron a construir y a vivir de una manera cómoda y abandonaron totalmente la misión de la edificación del templo, que sabemos que representaba la relación directa con el Dios de Israel. O sea que quiere decir que tiempo había, recurso había, pero lo que no había era disposición. Y el Señor está llamando acá la atención al pueblo de Israel. La casa de Dios en ruinas, mientras ellos vivían en casas lujosas. 14 años con una falta de preocupación y deseo por la presencia de Dios. 14 años preocupados más por su comodidad, por estar bien, por estar tranquilos, que por estar en una relación con el Dios que los salvó, los rescató, que los sostiene, quien los levanta, quien los sustenta, el Dios Todopoderoso. 14 años en donde ellos experimentaron algo que podríamos llamar una idolatría comunitaria. Ustedes saben que todo lo que está en nuestro corazón que reemplaza el lugar de Dios es idolatría, se convierte en un ídolo. Y si el buscar la comodidad del pueblo de Dios se volvió una prioridad en el corazón del pueblo, entonces se ha levantado un ídolo, ¿no? Y ese ídolo es comunidad, es comodidad. Ese es el nombre del ídolo que se ha levantado durante esos 14 años en el corazón de Israel. La comodidad. Buscar la comodidad reemplazó la búsqueda y el deseo por la presencia de Dios. Y el Señor en su misericordia, en su amor, usa al profeta Ageo para dar este mensaje. Y el mensaje es: meditad bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, mediten en lo que están haciendo. ¿Realmente están actuando de la mejor manera? ¿De la manera que el Señor espera? Ustedes llegaron con una misión, ¿la están cumpliendo? Ustedes han sido comisionados a reedificar el templo del Señor, ¿lo están cumpliendo? Si no es así, entonces, ¿qué están haciendo? Están habitando en sus casas artesonadas, en sus casas lujosas. El pueblo experimentaba dos problemas graves. Número uno, tenía la misma situación del barbero de Viterbo. Tenían un error gravísimo en su orden de prioridades. Y número dos, estaban teniendo una idolatría por buscar la comodidad encima de su relación y de la misión a la que Dios los había llamado. Y es por eso que este mensaje se llama Primero lo Primero. El Señor nos está llamando al orden. En ocasiones el pueblo representa nuestra realidad espiritual y yo lo creo. Yo lo creo porque muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en ese hábito
que es nocivo para la iglesia. Yo me pregunto, ¿buscar comodidad es malo? No. ¿Buscar un mejor trabajo es malo? No. ¿Buscar tener tiempos de descanso es malo? No. ¿Buscar querer pasar más tiempo con la familia es malo? No, son cosas buenas. Pero se vuelven malas cuando eso empieza a tomar el primer lugar en nuestro corazón y empieza a desplazar nuestra relación con Dios. En ese momento, eso se va a volver y va a empezar a dañar nuestra relación, y eso va a traer unas consecuencias trágicas para nuestra vida, y lo vamos a ver. Vamos a ver por qué. Como iglesia, muchas veces, como cristianos, y yo me pongo al frente, esta semana hablé con un pastor y él me decía algo que me caló. Siempre lo había pensado, pero no lo había podido decir como él lo dijo. Él dice que nosotros, o las personas que tienen la posibilidad de predicar, deben predicar no desde la santidad, sino desde su pecado, en el sentido en que no somos perfectos, en el sentido en el que nos equivocamos, en el que fallamos. Entonces, el hecho de que yo hable de cosas acá no quiere decir, el pastor hoy nos regañó, seguramente él es perfecto. No, estoy predicando también desde mi debilidad. Probablemente fallamos y caemos en eso, ¿no? Porque a veces son cosas que aparentemente son buenas, pero se van adueñando de nuestro corazón y de nuestras decisiones. Entonces buscamos comodidad, abandonamos y aplazamos lo que habíamos propuesto en nuestro corazón para poder avanzar y crecer en nuestra relación con Dios y en nuestro servicio a la iglesia. Entonces, muchas veces ya entramos en una dinámica en donde usamos la oposición como excusa. La oposición es la excusa perfecta y empezamos a buscar oposición por todo lado. Hoy amaneció lloviendo, no, fijo, el Señor no quiere que hoy vaya, eso es oposición. Amor, prende el televisor, prende Netflix porque hoy no vamos a la iglesia. Hoy me quedo viendo la última temporada de Stranger Things. Este es el clima ideal. Hoy no es tiempo para eso. Quizás, y podemos experimentarlo, y bueno, tenemos tiempos de ayuno en la iglesia. Son 2 días en el año, enero y junio. Este año me he propuesto a estar los 2 días de ayuno, enero y junio. Asistí al de junio, quizás asistí al de enero, perdón, quizás en junio, no, tengo un paseo, se me presentó algo, vengo cansado del trabajo, no puedo ir en la noche a orar, no, eso es el enemigo que me puso más trabajo, me mandó más trabajo, me mandó esta gripa, no puedo ir a los tiempos de ayuno. Y dejamos y aplazamos eso que es tan importante para nosotros como individuos y como iglesia, y usamos la oposición como excusa. Algo que me llamó mucho la atención y que debería también llamarnos a nosotros a la reflexión es que en el tiempo de ayuno, creo que estamos viniendo los mismos, más 2 personas, 2 mujeres que no se están congregando en este momento acá, pero por alguna u otra razón se enteraron del ayuno. Dijeron, no nos congregamos acá, hace muchos años lo hacíamos, nos enteramos del ayuno y quisimos venir. Eso me confrontó, porque quizás a veces uno como líder y como pastor espera que frente a una convocatoria de oración y ayuno, la iglesia participe activamente y la iglesia completa, ¿no? Pero desafortunadamente a veces uno ve a los mismos, y uno ve a esta señora y uno dice, algo está pasando en la iglesia, algo no está bien, algo está fallando. No, es que llegué a trabajar, estoy enfermo, estoy cansado del trabajo, no es que los niños, no es que una cosa, no es que la otra, y esas excusas se están volviendo, estamos convirtiendo esas oposiciones, supuestas oposiciones, en excusas, y eso no nos permite crecer en lo que el Señor tiene para nosotros, y eso empieza a traer consecuencias gravísimas, porque la relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual puede quedar rezagado a un segundo, a un tercero o a un cuarto plano. ¿Estamos? ¿Es cierto lo que digo? ¿Estoy en el error?
muchas actividades nos pueden llevar a que nuestros hábitos espirituales y nuestra relación con Dios quede en un segundo plano, como que no tiene importancia, y esto genera ese adormecimiento espiritual. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar? Seguramente no va a ser mucho, porque hoy el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos lo creen? Hoy el Señor nos va a hablar. Ayer tuvimos un tiempo muy especial, y es que el colegio organizó una escuela de padres con un tema sumamente importante, y es la crianza de nuestros hijos desde una perspectiva bíblica, pero también científica, médica. Era un doctor que también era pastor, neurólogo, todos los logos que usted pueda imaginarse, logo. Y el colegio, digamos que organiza estas actividades para dar herramientas a los padres de familia. Somos un colegio cristiano y también estamos en la responsabilidad de poder guiar a los padres en la crianza de los niños, ¿no? Así como iglesia también estamos en la responsabilidad de predicar el evangelio, de llamar a la santidad, a la adoración, a la oración, al ayuno. El colegio también tiene esa responsabilidad, entre comillas, y ha generado este ambiente para que los padres de familia puedan venir, recibir herramientas totalmente bibliocéntricas, tratadas desde un enfoque médico, psicológico. O sea, era algo muy especial. ¿Quieren saber el porcentaje de padres que se animaron a venir a recibir el mensaje? ¿Cuántos crees, Cristian? Un porcentaje del 1 al 100. 40, me gusta. Por eso la pregunta fue intencional, porque Cristian es un hombre de fe. Si usted es hincha del Cali y está perdiendo las esperanzas, vaya Cristian, que él le va a subir el ánimo. El pastor Lucho también tiene una buena esperanza y un buen cálculo. Él dice el 30. Yo soy un poquito más, no sé si centrado. Bueno, el Señor también estará trabajando eso en mí, pero yo creo que el 15 o el 20% de los padres de familia asistieron a esto tan importante. Seguramente los papás estaban trabajando en otras ocupaciones, en deporte X, y esto quedó rezagado a un segundo plano que va directamente, va a afectar directamente la vida de la familia, en el sentido en el que nos va a dar bases para criar a nuestros hijos de una manera bíblica. De una u otra manera el Señor también se mueve ahí. Pero pues desafortunadamente yo le pongo el 15%. Entonces así hay muchos ejemplos que podríamos usar de quizás en este tiempo tenemos otras prioridades. Y el Señor nos está llamando al orden. Ahora yo me hago una pregunta suelta. ¿Será que ahorita que arranque el mundial esas mismas excusas van a ser usadas para evitar que nos sentemos a ver un partido de la selección? Eso nos puede llegar a confrontar, ¿no? Porque entonces seguramente sí vamos a tener el tiempo, vamos a abrir espacio en la agenda, vamos a disponer todo, y porque para eso sí hay disposición. Entonces no es un regaño, digamos que es un llamado reflexivo, y yo puedo ver la misericordia de Dios en eso, en que Él nos exhorta y nos llama al arrepentimiento. Yo creo que el mover profético en estos tiempos, en los últimos tiempos, es eso, es predicar la palabra y que la palabra pueda confrontarnos y llamarnos al arrepentimiento. Aquí está un profeta hablando las palabras que Dios le ha dado. Y yo creo que la labor profética de estos tiempos tiene que estar enfocada también a eso, a predicar la palabra y a llamar al arrepentimiento. La palabra tiene que llevarnos a ese punto de tomar decisiones y de confrontarnos y decir: hombre, sí, estoy fallando. Gracias, Señor, por esta palabra que me llamó la atención. Gracias porque hoy me estás diciendo: meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor hoy nos confronta, no es un regaño. Y digo nuevamente, no está mal buscar comodidad, no está mal trabajar, no está mal dedicarle el tiempo a nuestra familia, pero lo que está mal
es que por causa de esas razones, mi relación con el Señor, mi crecimiento espiritual y mi labor activa en el reino de los cielos se vea afectada. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y en este pasaje, en esta parte del libro, podemos evidenciar dos cosas importantes, y la primera es que cuando el Señor pierde ese primer lugar o esa prioridad en nuestra vida, eso tiene unas consecuencias, y son unas consecuencias graves, consecuencias que quizás podemos acostumbrarnos a vivir con ellas, como el pueblo de Israel, 14 años, pero eso va a llevarnos a vivir una vida de frustración, una vida de sequía espiritual, y una vida en donde no vamos a experimentar la plenitud y lo que el Señor quiere para nosotros. Vemos en el versículo 6: sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Se visten y no se calientan. Trabajan al jornal y toda su plática se les va como dentro de un saco roto. Buscáis mucho, el versículo 9, halláis poco. Ustedes se encierran en casa, yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos dice: por cuanto mi casa está desierta, cada uno de ustedes corre a su propia casa. Se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. La tierra detuvo sus frutos. O sea, podemos ver que esta gente estaba viviendo, era pero de pura misericordia del Señor también. Ellos trabajaban y el fruto de su trabajo se les salía de los bolsillos. No podían experimentar esa plenitud, no podían experimentar ese descanso, no podían experimentar esa saciedad. Siempre tenían una necesidad. Duraron 14 años viviendo de esta manera, que me parece tan maluca. Ahora la pregunta es: ¿en algún momento te has sentido así? En lo personal sí me he sentido así, como que a veces las cosas no funcionan, como que me llega la plata y se me va, pero me siento frustrado, y empieza uno a decir: pero ¿por qué, Señor? ¿Será que te olvidaste de mí? ¿Pero por qué me pasan estas cosas? ¿Qué pasa? Se siente uno frustrado. Esa es la palabra, sin fruto en su vida. Y quizás esto puede llevarnos también a meditar y decir: quizás yo estoy en esa situación, estuve en esta situación, o si me empiezo a sentir en esta situación, es un buen momento para mirar cómo están mis prioridades con respecto al Señor. Porque aunque el pueblo lo ignoraba, el pueblo de Israel estaba experimentando, digámoslo así, el castigo y el juicio divino por causa de su desobediencia. Lea conmigo, por favor, Levítico 26:20. Rápidamente.
Levítico 26:20. Levítico 26:20 dice: vuestra fuerza se consumirá. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si ustedes se dan cuenta, por lo menos aquí en mi Biblia, en el versículo 14 dice: consecuencias de la desobediencia. Esta y muchas otras consecuencias tenía y sufría el pueblo de Israel a causa de su desobediencia. El Señor lo advirtió, el Señor lo dejó escrito en la ley. Esto no era algo nuevo para ellos, pero ellos estaban ignorando y desconocían esa situación. Estaban experimentando esa sequedad y esa frustración en sus vidas, que no era otra cosa sino la causa por su desobediencia y la causa por no darle el lugar que el Señor se merece. Estaban bajo juicio. Y lo segundo que quiero recalcar de este texto que acabamos de leer es que el Señor también muestra su misericordia y su justicia, ¿no? Porque si vemos en el versículo 8, dice: subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y por causa de ese mandato, el liderazgo de Israel y todo el pueblo temió. Pero también no solamente temió, sino que puso sus manos a la obra. Entonces podemos ver la misericordia de Dios, porque aunque el pueblo había pecado y estaban sufriendo el producto de la justicia de Dios también, porque sabemos que Dios es justo, pero también es fiel y es misericordioso, y Él había escrito: si ustedes hacen esto, el resultado va a ser este, y ellos estaban viviendo ese resultado de la desobediencia. El Señor estaba cumpliendo, pero también llamó al arrepentimiento. ¿Cuántos dan gloria por esa misericordia y gracia del Señor? Siempre cuando estamos en ese momento en donde estamos quizás desubicados, el Señor nos va a llamar al orden y nos va a decir: primero, lo primero, ¿cómo está tu vida en esta mañana? Bueno, primero el Señor. Esa es la misericordia del Señor. Dejar a Dios el segundo lugar trae un estancamiento general en nuestra vida, y podemos leerlo en este pasaje, ¿no? Es un estancamiento totalmente general en la vida financiera, familiar, laboral, espiritual, totalmente estancados. Quizás en algún momento de nuestras vidas hemos estado así, viviendo una vida sin sentido, una vida sin fruto, una vida cansada. Antes de conocer al Señor vivíamos así, imagínense. Por eso debemos tener esa sed por predicar y alcanzar a los perdidos, porque están en una situación terrible. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Pero por ejemplo, si usted escucha el testimonio de Daddy Yankee, que creo que ya lo había mencionado acá, es un hombre con toda la plata del mundo, pero él dice: había algo que no estaba bien en mi vida, no me sentía pleno, no me sentía bien, siempre faltó algo. Y ahorita que está a los pies del Señor, o por lo menos eso es lo que se muestra, ya su palabra es otra, ¿no? Hay plenitud, estoy en el mejor lugar, estoy experimentando la fidelidad del Señor. Y a eso estamos llamados también, a predicar, para que aquellos que están en ignorancia puedan llegar a los caminos del Señor y también experimentar esa plenitud y esa abundancia que solamente el Señor da en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, vivir sin Cristo es literalmente una muerte, ¿no? Es la muerte espiritual. Estamos separados de nuestro Señor. Vivir con Cristo trae plenitud, y a eso estamos llamados, a vivir con Cristo, porque muchos dirán: sí, pero es que estás leyendo Levítico, estás leyendo el Antiguo Testamento y nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Eso era la ley, ya nosotros no estamos por la ley, estamos por la gracia. Pero la pregunta es: ¿qué significa vivir sin Cristo?
Ya lo mencioné, usted puede tener toda la plata del mundo, pero si está sin Cristo, siempre va a haber un vacío. Si usted está viviendo sin Cristo, es una vida que no tiene propósito. Damos gloria a Dios porque Cristo nos alcanzó, nos dio un propósito, un sentido para vivir, pero también nos dio un destino. Y yo creo que eso es algo maravilloso para cada uno de nosotros, ¿no? Saber que podemos ser útiles, podemos ser herramientas en las manos de Dios, en el aquí, en el ahora, pero también saber que tenemos un destino glorioso y eterno con nuestro Señor, al cual servimos desde acá. ¿No es algo maravilloso? ¿Alguna vez usted ha meditado en eso? El vivir con Cristo me permite experimentar una plenitud total. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Nota cómo es insistente el Señor resaltando el liderazgo del pueblo. Ellos son los que tienen esa responsabilidad mayor, ¿no? Así que el Señor nos ayude, porque al final, al que mucho se le da, mucho se le pide. Al que poco se le da, poco se le da, poco se le pide, y aún lo que tiene se le quitará. Entonces, qué bueno es que podamos proyectarnos a eso, a poder tener esa conciencia de poder dar mucho, de poder tener esa respuesta y de poder trabajar en la obra del Señor. El pueblo tuvo una respuesta. Aquí la palabra del Señor dice: el pueblo temió delante de Jehová. Podríamos decir que pudieron tener un arrepentimiento. ¿Y cómo podemos ver ese arrepentimiento? Sabemos que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, ¿no? Ellos venían con una mentalidad de estancamiento, de no es el tiempo de construcción, no es el momento. Pero acá, justo en el siguiente pasaje que vamos a leer, ya el pueblo está manos a la obra. Ya ha cambiado su mentalidad, ya ha habido un arrepentimiento. Y la respuesta del Señor es mucho mejor y la vamos a leer. Lea conmigo desde el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Se puso manos a la obra. Retomaron las labores. Se evidenció un arrepentimiento en sus vidas, un cambio de mentalidad. Y el Señor hace una promesa, que es una promesa, diría yo, bastante corta, pero muy, muy poderosa. Y es que le dice al pueblo en el versículo 13: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Diga conmigo: yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos lo creen? Lea conmigo el Salmo 34. Salmo 34 nos dice una verdad muy especial. Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. ¿Ya está en la pantalla? Sí. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Podemos evidenciar que el pueblo de Israel se arrepintió, quebrantó su corazón, y el Señor trajo la salvación a su pueblo diciendo: yo estoy con ustedes. ¿Cuántos quieren experimentar esa realidad de Dios en sus vidas? El Señor hoy nos está llamando a poner nuestras prioridades en orden, a decir primero lo primero, y como ya entendemos que lo primero en nuestra vida es la presencia de Dios en nuestro corazón, el Señor hoy nos está dando esta promesa tan maravillosa, que es corta pero poderosa, y es: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Esa verdad debe ser una realidad en nuestra vida. A veces las cosas se vuelven como mecánicas y ya se vuelven frases de cajón. ¿No les han pasado? Dios te bendiga.
versículos que son muy conocidos ya como que pierden ese sentido, pero el Señor nos está llamando la atención en esta mañana a recordar esa promesa si el Señor es nuestra prioridad en nuestro corazón y en nuestra vida para nuestras decisiones, Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? En Mateo 1:23, cuando el ángel está haciendo el anuncio de Jesucristo, del nacimiento, él cita un versículo muy conocido también, Mateo 1:23. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre ¿qué? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Y si vemos, finalizando el mismo evangelio, en Mateo 28, en la Gran Comisión, también podemos ver la misma afirmación, esta vez por palabras del Señor Jesucristo, en donde dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor quiere que esa realidad y esa promesa hoy sea vivida y sea nuestra confianza para poder darle lugar al Señor y poder experimentar esa plenitud, poder experimentar esa gloria y poder experimentar al final esa paz que solamente el Señor da. El Señor se preocupa más por nuestra relación con Él que por bendecirnos. La bendición viene como resultado de mi relación con Él. Si usted no está enfocado en la relación con Dios, va a experimentar las causas de la desobediencia y es experimentar esa sequedad, esa vida como frustrada. Pero si usted está en orden con la relación con el Señor, dándole el primer lugar a Él, sin ídolos en su corazón, muy seguramente la bendición va a venir como resultado de esa relación que tienes con el Señor. Estamos llamados a no buscar la bendición, estamos llamados a enfocarnos y estar con el que bendice. A veces nos enfocamos más en buscar las bendiciones, ¿no? Y no nos preocupamos tanto por estar con el que bendice. Así es que el Señor hoy nos está llamando a que podamos hacer las cosas en orden y decir primero lo primero. Yo quiero a mi Señor, el que me bendice, el que me sustenta, el que me guarda. Y cuando Él esté en primer lugar en mi vida, voy a caminar en esa promesa y en esa seguridad de que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final del mundo. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero invitarlo para que por favor usted se ponga de pie en lo que el Señor nos está llamando hoy. Ya pasó el primer mes del año y estamos llamados a mostrar el carácter de Cristo, ¿no? A perseverar en todo lo que hacemos, en ámbitos generales, todo lo que nos propongamos en el corazón, aunque vengan adversidades, aunque venga oposición, nos vamos a proponer en el corazón a continuarlo, a perseverar, porque eso también muestra el carácter de Cristo, ¿no? Perseverar hasta el fin. Y si hemos propuesto en nuestro corazón en este año 2026, que ya se fue el primer mes, crecer más en el Señor, ser hombres de oración, ser más activos en la iglesia, en los ministerios. Este año inicia parejas, vamos a iniciar con el ministerio de Ujieres, seguramente el ministerio de intercesión. Vamos a hacer una convocatoria, entonces qué bueno es que el Señor desde ya pueda poner en su corazón ese deseo por darle el primer lugar a Él, con nuestras actividades, con nuestras fuerzas, con nuestros dones, ¿no? Porque al final el Señor nos dio dones y talentos y no nos los dio para nosotros mismos, sino para ponerlos al servicio y la edificación de la iglesia. Pero Él quiere que tengamos las prioridades en orden. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Yo me voy tranquilo hasta aquí porque sé que el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, soy más que vencedor. ¿Cuántos lo creen? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo cantamos ahorita y lo declaramos ahorita y decimos que con el Señor Jesús somos más que vencedores porque Él camina con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra. Gracias porque experimentamos tu misericordia cuando nos llamas al orden, Señor. Aún en medio del regaño, se puede decir, nos llamas la atención, Señor, pero es misericordia, Señor, al final.
Lo fácil sería dejarnos perder hasta el final y vivir una vida miserable, pero tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de gracia, de perdón. Y hoy por tu gracia y por tu favor estoy aquí. Y yo te pido, Señor, de todo corazón, que me ayudes a poder ser intencional en mi relación contigo, a darte ese lugar de preeminencia, Señor, ese primer lugar. Señor, no quiero honrarte de labios para afuera, decir, tú eres mi Señor, pero mi corazón está apartado de ti, enfocado en otras cosas. No, Señor. Yo quiero, Señor, y propongo en mi corazón amarte con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, y poner todo lo que me das, mis recursos, los talentos, aún mis finanzas, mi tiempo, Señor. Todo te pertenece y ponerlo todo para ti, Señor. Nos has llamado con una misión, la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, Señor. Nos has comisionado, Señor, y nos has dicho, yo estoy con ustedes. No abandonen la obra, no pierdan el orden de las prioridades. El Señor es mi Señor, es mi Rey. Hoy lo declaro. Hoy lo declaro, Señor. Gracias. Del pesebre al Calvario y del Calvario a mí.